Como ya ven ahí en la pantalla, el tema es la manera de seleccionar el acero inoxidable. En las pláticas anteriores, la primera, hablamos básicamente de lo que era el inoxidable, cuál era la característica principal que permitía al material ser inoxidable y comportarse de cierta manera. En la segunda charla vimos la clasificación de los inoxidables, donde ya empezamos a hablar un poco a detalle de los tipos de aceros inoxidables de los cuales podemos disponer nosotros para nuestros productos en particular. Y la sesión pasada hablamos del tema de corrosión, ¿verdad? ¿Qué debemos de evitarle hacer al acero inoxidable para evitar que sufra de corrosión? Y todo esto, pues obviamente va de la manera en cómo seleccionamos el acero inoxidable. Ustedes saben que muchas de las maneras en la cual hacemos una elección de un tipo de material para determinado producto, pues es con base en ciertos parámetros. En muchas ocasiones es a lo mejor una recomendación de alguien, una recomendación verbal. Alguien nos dice, oye, pues tenemos que hacerlo o hazlo de esta manera porque yo he visto que así se hace. O a veces vamos con el distribuidor de acero inoxidable y con toda la experiencia que tiene, nos dice, mira, pues para tu producto puedes utilizar este otro material, pero todo eso no deja de ser una recomendación verbal y fundamentada básicamente en conocimiento, en experiencia, ¿verdad? Y no quiero decir que no sea válida, es muy válida, pero a lo mejor si nosotros hacemos uso de alguna herramienta que se encuentre disponible, nuestra elección del acero inoxidable va a ser un poco más precisa. Y si alguien nos cuestiona, oye, ¿por qué usaste este tipo de acero inoxidable en tal producto? Tengamos una base, una respuesta con un sustento, con un respaldo, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que tiene más respaldo que nosotros le digamos a las personas, es que utilicé tal o cual herramienta para elegir mi acero inoxidable, que les digas, oye, no, pues es que fulanito, mi compadre, mi comadre, tal persona me lo sugirió, ¿verdad? Entonces sí hay una diferencia en peso, sin, insisto, decir que la recomendación que nos hagan no sea válida, ¿verdad? Pero bueno, si queremos nosotros darle más peso a nuestra elección del material, pues obviamente si hacemos un ejercicio, que es lo que vamos a ver en esta charla, cuál es la manera de hacerlo, yo creo que tendría más validez, ¿de acuerdo? Igual, y lo podemos hacer así, pudiéramos ver cuál es la recomendación de alguien que nos diga en particular, utiliza tal inoxidable para tu producto, hagamos el ejercicio que vamos a hacer ahora y veamos el resultado final, a ver si coinciden el material que nos recomendaron con el que nos arrojó la herramienta que vamos a utilizar. Entonces, lo que intentamos que es conocer esas herramientas, que son dos básicamente, que no es nada del otro mundo, simplemente son herramientas estructuradas con base en información disponible del material. Y con eso pues vamos a lograr llegar a nuestro objetivo final. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los objetivos. Vamos a conocer los factores que deben tomarse en consideración al seleccionar un acero inoxidable. Es decir, hay muchas cuestiones que debemos de considerar cuando hagamos la elección de un material cualquiera, no nada más el inoxidable. Obviamente estamos en el tema del inoxidable, por lo tanto nos vamos a enfocar a él, ¿verdad? Vamos a conocer y utilizar las herramientas disponibles que nos van a ayudar en la selección del acero inoxidable de una manera más precisa, como lo mencionaba hace unos instantes, analizando los factores que pueden afectar su desempeño. Factores, como vamos a ver a continuación, como es el clima, el ambiente, que nos pueden afectar el desempeño del acero inoxidable. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué factores se deben de considerar para seleccionar un acero inoxidable? Bueno, por lo general, podemos nosotros hacer la división de la elección del material en dos partes. Primero, aquellas en las cuales nosotros de una manera directa no vamos a poder dar una opinión respecto del material que se debe de utilizar. ¿Por qué razón? Porque esa información del tipo de inoxidable que se debe de usar para determinado producto ya está establecida en algún documento en particular, que puede ser una orden de compra, es decir, el cliente plasma en un documento lo que quiere y cómo lo quiere. Es una descripción muy precisa de las condiciones que debe cumplir un producto o un material que nosotros le vamos a vender, ¿verdad? Y en esas órdenes de compra viene especificado el tipo de inoxidable que debemos de utilizar
para su producto o el que le debemos de suministrar, ¿verdad? Entonces ahí, como ya hay un documento que dice, tiene que ser este acero inoxidable, nosotros no podemos hacer nada y no podemos entregar otro material distinto. Pudiéramos intentar convencer a la persona quien nos hace la orden de compra y decirle, mira, yo considero que pudieras utilizar este otro material, ¿verdad? Pero mientras no lo deje claro y no dé una aceptación en un papel escrito, tenemos que apegarnos a lo que nos dice la orden de compra. Entonces ahí no podemos hacer nada. Tampoco vamos a poder hacer nada en cuestiones donde ya hay las normas de los productos. Hay muchos productos en diferentes industrias que hacen uso de normas, ¿verdad? Normas muy específicas, y las normas a veces son muy precisas en cuanto al tipo de acero inoxidable que debemos elegir. Entonces ahí tampoco vamos a poder nosotros hacer nada respecto de la elección del material a utilizar. Ya está establecido, y si queremos entrar a ese mercado y no tener complicaciones, hay que ajustarse a lo que ya está escrito. Ahí no podemos hacer nada. Un ejemplo de ello pudiera ser, estas imágenes ya las vimos en la sesión anterior, la segunda, pero hay industrias que son muy específicas en los tipos de materiales que se deben utilizar, y eso ya está normado, está en normas que rigen esa industria, como lo que es la industria de la elaboración de medicamentos, que ya lo habíamos mencionado. Todo lo que son los equipos para la fabricación, manipulación, tanto de los medicamentos como de sus materias primas, todo lo que esté en contacto con ello tiene que ser de un acero inoxidable específico, que es un acero inoxidable 316. Que recordemos de los comerciales que se vieron en la plática 2, es el que nos ofrece mayor resistencia a la corrosión y por lo tanto pues es el que se debe de utilizar en la industria por las condiciones en las cuales está expuesto el equipo en esa industria. Ok, entonces ahí les digo, pues no podemos hacer nada. También hay industrias como la que se hace cargo de lo que es los alimentos, la industria alimenticia, y de cualquier índole, de cualquier naturaleza, de bebidas, comida, etcétera, etcétera. Todo lo que sea alimentos y que esté que vayamos a consumir nosotros como seres humanos, debe también cumplir con ciertas normas de materiales que se deben utilizar. En México, normalmente la industria de los alimentos y bebidas hace uso o del acero 304 o del acero 316. ¿Sí? Entonces eso ya está establecido. Ya no podemos hacer nada. Si alguien me pudiera preguntar, ahora que ya vimos los diferentes tipos de inoxidables, si por ejemplo en un tanque como este o como este, podemos utilizar un dúplex que tiene mayor resistencia a la corrosión y va a tener un mejor desempeño, mi respuesta sería, pues sí se pudiera, ¿verdad? Y sí tendríamos ese desempeño del material, tendríamos un producto, vamos a entrecomillarlo, de mejor calidad. Y podemos ofertarlo, pero insisto, al ser algo diferente a lo que ya está establecido, pues no, muy difícilmente vamos a poder incorporarlo. ¿Por qué? Porque son muy rigurosos en el cumplimiento de las normas. Entonces ahí tampoco podemos hacer nada, ¿verdad? Y tenemos que ajustarnos a lo que existe. Perdón, déjenme regreso. Ok. Hay normas no escritas que nosotros le llamamos lo que es el folclore o lo que la gente normalmente hace. Y eso es bien común en México y supongo que en otras partes de América Latina también es lo mismo. En el sentido de que mucha gente hace ciertos productos con determinado tipo de inoxidable, pero realmente no tienen la certeza del por qué se hace así. Sin embargo, así lo llevan a cabo. Y eso normalmente, si uno cuestiona a esas personas, ¿por qué utilizas este inoxidable? A lo mejor pudieran decir, no, pues es que mira, yo tengo ya muchos años aquí en la planta y desde un inicio es el material que siempre se ha utilizado. O la otra, no, pues es que yo sé que mi competidor, mi competencia utiliza este tipo de material. O la otra, no, pues es que mi compadre me lo recomendó, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero a final de cuentas, el mercado hace uso de ese material en particular, a pesar de que no esté normado, a pesar de que no esté en un documento. Y cuando nosotros llegamos con una propuesta de un material diferente al que ellos están acostumbrados a utilizar, pues no nos van a considerar para entrar en ese mercado, ¿sí?
porque llevamos algo diferente a lo que ellos están acostumbrados a usar. Entonces ahí tampoco podemos hacer mucho, aun y cuando les demostremos que pues, a lo mejor el material o nuestra propuesta es mejor, aún así, por el hecho de ser algo diferente a lo que ellos manejan, no nos van a tomar en cuenta. Entonces ahí tampoco podemos hacer nada y tenemos que ajustarnos a lo que nos marca el mercado, definitivamente. Pero cuando no tengamos restricciones de ninguna índole, entonces nosotros vamos a poder elegir el tipo de acero inoxidable con base en analizar muchos factores. Por ejemplo, debemos de conocer qué proceso de transformación voy a utilizar para elaborar mi producto y con base en ello ya entonces yo poder tomar la decisión de cuál es el acero inoxidable más adecuado, cuál es el que se va a comportar mejor. Por ejemplo, hablemos del caso de las tarjas, de los fregaderos de la cocina. Esos están elaborados por un proceso de embutido o de rechazado. A final de cuentas es estirar el material para que adopte la forma de un recipiente hueco, ¿ok? Implica un proceso de deformación del material. Si recordamos en lo que se platicó en la sesión 2, referente de las características de los aceros inoxidables, hablamos de una en particular que se llama formabilidad. Y esa característica de formabilidad permite a un acero inoxidable poder precisamente ser deformado bajo ciertas cargas, bajo ciertas condiciones, hacer cambios de sección severos, dobleces considerables, deformaciones profundas y no romperse. ¿Ok? Pero no todos los aceros inoxidables tienen el mismo desempeño, ¿verdad? No tienen la misma formabilidad todos los aceros inoxidables, tienen diferencias. Entonces, si mi producto va a ser obtenido por un proceso de deformación severa, pues obviamente yo debo de considerar la propiedad adecuada que debe tener el material para que se desempeñe adecuadamente en ese proceso de transformación y no tengamos problema en la elaboración de su producto. Entonces debemos de conocer cuál es el proceso de transformación que vamos a utilizar. La disponibilidad de la materia prima también es fundamental. Hablamos de que no todos los aceros inoxidables que podemos encontrar están disponibles en el mercado local, en el mercado nacional, y solamente son algunos tipos de acero inoxidable en particular. Entonces, nosotros debemos de saber si la materia prima que vamos a utilizar nosotros para hacer nuestro producto está de manera disponible, está disponible de manera inmediata con mi distribuidor de acero inoxidable. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera ya hacer mi producto, yo vaya con él y yo le pida, ¿sabes qué? Véndeme una hoja de tal material, de este espesor, y no vayamos a batallar en conseguirla. Sí, que el distribuidor me diga, sí, ¿sabes qué? Te la entrego mañana, te la mando a tu taller, o dame chance, te la consigo en 2 días y en 2 días te la llevo. Eso es disponibilidad de materia prima. Y es importante porque ¿qué va a pasar si nosotros elegimos un acero inoxidable cuya disponibilidad es baja en el mercado nacional? Quiere decir que no todos lo tienen, entonces vamos a batallar en conseguirlo, ¿verdad? Y a lo mejor si el proyecto ya está en puerta y nos surge empezarlo, pero nos vamos a detener porque no puedo conseguir la materia prima para empezar a hacer mi producto, pues el proyecto se va a alargar, ¿verdad? Y a lo mejor puede llegar a darse el caso de que se enfríe y ya no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque el tipo de acero inoxidable, o mejor dicho, la materia prima del acero inoxidable que yo elegí, pues no es un producto comercial y por lo tanto va a pasar más tiempo para que yo pueda acceder a él. Entonces, también es importante que conozcamos la disponibilidad de la materia prima. Habrá casos en los cuales las propiedades mecánicas y físicas son importantes para poder elegir el material en dependencia de lo que yo quiera. Si yo necesito, por las características de mi producto, que va a ser una aplicación estructural, entonces yo voy a requerir un acero inoxidable que me ofrezca propiedades mecánicas elevadas, hablando particularmente de lo que es el límite elástico. En cambio, si yo requiero o voy a utilizar un material que yo quiero que aplicándole la mínima fuerza necesaria pueda hacer deformaciones permanentes, entonces ahí voy a tener que buscar materiales cuyas propiedades mecánicas sean lo más bajas posibles, límites elásticos bajos. De acuerdo, entonces dependiendo de mi necesidad, también eso es lo que debemos considerar. El costo muchas veces es un factor determinante en la elección del acero inoxidable. Sin embargo, pues obviamente hay que poner sobre la balanza si el costo es un factor determinante como primera elección
para yo poder acceder al material para mi producto. Si es así, entonces, obviamente, al ser un material cuyo costo es bajo, pues no todas las características de resistencia a la corrosión, de propiedades mecánicas, de formabilidad, de soldabilidad, etcétera, etcétera, necesariamente van a ser altas o van a satisfacer una necesidad de un producto, porque pues, obviamente el costo pues, hace que el material tenga ciertas limitantes, ¿no? Entonces, a lo mejor el costo, pues habría que ver si efectivamente para mí es importante para la elección del material o lo puedo hacer a un lado porque yo le doy más relevancia a otras características que necesito que cumpla el material para poder hacer mi producto. Y la resistencia a la corrosión, ¿verdad? Dependiendo si la aplicación va a estar expuesta a un ambiente exterior, pues debemos de considerar todas las condiciones que están alrededor del lugar en donde vamos a establecer nuestro producto, nuestra aplicación. ¿Cómo lo es el ambiente? ¿Cómo es el ambiente? Porque hay diferentes ambientes. Hay ambientes rurales, cuya contaminación es muy baja, es nula, pero también nos vamos a encontrar con el caso contrario, que hay ambientes industriales y hay ambientes industriales urbanos o marinos también, marítimos. Entonces, la severidad de cada uno de estos ambientes es muy distinta sobre el acero inoxidable. Y eso nos va a brillar a que utilicemos, o aceros inoxidables de menor resistencia a la corrosión o de mayor resistencia a la corrosión. El clima también, pues, ¿qué tan frecuentemente llueve? ¿Llueve o no llueve? Porque acuérdense que la limpieza en el acero inoxidable es fundamental. Entonces, si no llueve en un lugar en el cual yo voy a poner mi producto, pues voy a requerir hacer mantenimiento manual frecuente. En cambio, si yo estoy en un clima en donde llueve demasiado, pues seguramente el mantenimiento que yo le tenga que dar manualmente va a ser muy, muy extenso, ¿verdad? Porque el agua de la lluvia va a compensar esa falta de mantenimiento manual que le voy a dar. Entonces, todo eso influye, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver de qué manera vamos a manejar nosotros la información para poder elegir el acero inoxidable para nuestro producto. Ok. Bien. Esto ya lo vimos. Ok. Esta es la primera herramienta que vamos a utilizar. Son unos heptágonos que pertenecen a 6 diferentes tipos de aceros inoxidables. Cada gráfica que ustedes ven aquí corresponde al acero inoxidable que está en el encabezado. Esta gráfica pertenece a un acero inoxidable austenítico 201, esta a un 304, esta a un 430, esta a un 441, que son los aceros inoxidables, vamos a decir, más comerciales. El 201 no lo mencionamos tanto como un acero comercial, sin embargo, bueno, no deja de ser un producto que sí, de cierta manera podemos encontrar en el mercado sin tener tanto, sin batallar tanto para conseguirlo, ¿no? Entonces, son 6 gráficas, son 6 alternativas, vamos a llamarlo así, de aceros inoxidables. Cada gráfica tiene las mismas propiedades en ella. Las propiedades que están graficadas aquí son resistencia a la corrosión, formabilidad, soldabilidad, propiedades mecánicas, conductividad térmica, costo y disponibilidad. Y obviamente si observan en cada, dependiendo del tipo de acero inoxidable que consultemos, o la gráfica que consultemos, pues obviamente los valores van a ser diversos o diferentes dependiendo del tipo de acero inoxidable del que se trate. Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso del acero 201 y la propiedad de formabilidad. Nos dice que el acero 201 tiene un valor de 6. La gráfica está en una escala del 1 al 10. El 10 siendo el máximo o excelente, vamos a llamarlo así, y el 1 o lo más pobre o lo más bajo. ¿De acuerdo? En ese sentido, entonces la numeración así la podemos interpretar. Mientras más cercanos estemos al 10, esa propiedad obviamente es más elevada en ese tipo de acero inoxidable. Y si es inferior, pues obviamente es más baja. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo es la formabilidad del acero 201? ¿Cómo es la formabilidad del acero 201? Bueno, aquí nos dice que tiene un valor de 6. Entonces, quiere decir que tiene una formabilidad, vamos a llamarle buena. Buena formabilidad. Quiere decir que si yo quiero someter un acero 201 a una deformación considerable, pues a lo mejor no logro mi objetivo o voy a batallar. ¿Por qué? Porque la formabilidad es apenas de un valor de 6. Ahorita a continuación, aquí en esta tablita, me adelanto, ahorita me regreso,
Aquí más o menos pusimos una guía de cómo podemos interpretar los valores que nos vamos a encontrar dependiendo de cada propiedad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, voy a ponerme en formabilidad. Una formabilidad excelente la va a presentar aquel acero inoxidable cuyos valores en la gráfica sean entre 9, 5 y 10, ¿verdad? Una muy buena formabilidad, aquellos aceros inoxidables cuyos valores estén entre 7, 5 y 9. Una buena formabilidad, aquellos inoxidables cuyos valores se encuentran entre 6 y 7 y así sucesivamente. Dependiendo de la propiedad, son los valores como los debemos interpretar. ¿De acuerdo? Esta es una guía. Bueno, entonces volvamos acá. Entonces, de acuerdo a esto, el acero 201 tiene un valor de 6 en formabilidad. El 6 en formabilidad me dice que la formabilidad es buena. O sea, sí puedo hacer una deformación, pero voy a batallar. A lo mejor no va a ser una deformación muy severa, pero sí lo voy a lograr, ¿ok? Con ciertas limitantes. ¿Cómo es la formabilidad del acero 304? Ah, bueno, aquí me dice que tiene un valor de 9. Obviamente, un 304, al tener una mayor formabilidad, quiere decir que es una mejor alternativa para hacer deformaciones severas que un 201. El 9 cae dentro de una muy buena formabilidad, entonces eso es como lo vamos a interpretar. Cada propiedad, obviamente, dependiendo de la acero inoxidable, pues va a variar su nombre. Bueno, entonces ya identificamos cómo está estructurada en las gráficas. Ahora, ¿cómo nos van a ayudar a determinar cuál es el acero inoxidable más adecuado para mi producto? Bueno, en esta herramienta, que son estas gráficas, nosotros debemos de ponderar necesidades. Es decir, ¿qué producto voy a fabricar? Ok, tal producto, sale. Ahora, de estas propiedades que están aquí, ¿cuáles sí aplican, sí necesito yo considerar que deba cumplir mi acero inoxidable que voy a elegir para fabricar mi producto y cuáles no? ¿Ok? Entonces, aquellas que no necesite yo que cumpla el material, las voy a desechar. Pero aquellas que sí yo necesita que el material las cumpla, de esas 3, 4, no sé, las que resulten del análisis, yo de esas 5, 4, 3, debo de decidir cuál es la que en primer lugar debe cumplir el acero inoxidable para yo poder hacer mi producto sin contratiempos. Ok, ya tomamos la decisión. No, ¿sabes qué? Pues tal propiedad, ¿no? Ok, entonces yo lo que debo de hacer enseguida es irme a las gráficas y ver cuál de los aceros inoxidables que están aquí es quien me ofrece el valor más alto en la propiedad que yo decidí que es la que yo necesito que cumpla mi material en primer lugar. Puede que me encuentre con un resultado, o sea, con un tipo de acero inoxidable o 2 o 3, no sé, dependiendo de la propiedad que nosotros elijamos. Vamos a suponer que de los 6 aceros inoxidables que tenemos aquí, mi primera necesidad la cumplen 2 aceros inoxidables. Y los otros 4 no tienen los valores elevados para que esa característica, esa propiedad que yo estoy buscando, satisfaga mi necesidad. Por lo tanto, esos 4 aceros inoxidables en este momento ya no los voy a tomar en cuenta. Vamos a ir descartando aquellos materiales que no cumplan con mis necesidades. Entonces, me dio el resultado 2, ok, 4 los voy a desechar. Ahora, de esos 2 materiales que sí cumplieron con mi primera necesidad, debo decidir cuál es la segunda necesidad que debe cumplir mi material. No, pues tal propiedad. Ah, bueno, ok. Me voy a la gráfica de los 2 inoxidables que sí cumplieron con mi primera necesidad y veo cuál de los 2 cumple o tiene el valor más alto, me ofrece la mejor opción de los 2 materiales. ¿Cuál tiene el valor más alto? Ok. Si hay una diferencia entre los 2 y uno tiene un valor más alto que el otro, quiere decir que me voy a inclinar por el que tiene el valor más elevado. Y aquel que ya la segunda propiedad no la cumple, lo voy a desechar. Y de esa manera vamos a ir acotando. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a hacer un ejercicio que ya traigo desarrollado para que más o menos veamos cómo funciona. Pero es así, es muy simple. Simplemente es decidir cuáles propiedades sí debo de considerar en el material y luego de esas propiedades, cuál va en primer lugar, cuál va en segundo lugar y cuál va en tercer lugar. Y de esa manera, de 6 opciones, vamos a llegar a una que va a ser el acero inoxidable que nos va a funcionar para lo que yo busco para mi producto. ¿De acuerdo?
Muy bien, recuerden por favor la indicación, las preguntas que tengan, las colocan en el chat y al final pues, se dan lectura y respuesta a ellas. Ok, entonces esta tablita ya lo vimos, es una manera de interpretar la propiedad, si es excelente, buena, dependiendo de los valores que tengamos en las gráficas. Y una manera, vamos a decirlo, visual de dónde nos puede ser de utilidad una propiedad, si sea excelente, sea buena o sea regular, en dependencia del uso que yo esté buscándole. Por ejemplo, en ambientes muy demandantes, como lo es una plataforma petrolera, pues obviamente yo demando una excelente resistencia a la corrosión por las condiciones tan severas. ¿Sí? Ahí tengo que yo decidir o buscar en ese tipo de ambiente una excelente resistencia a la corrosión. Pero, por ejemplo, si mi aplicación va a estar en un ambiente urbano de baja contaminación, entonces ya no necesito especificar un acero inoxidable con una excelente resistencia a la corrosión. ¿Por qué? Porque el medio ambiente en el cual va a estar trabajando es menos demandante y por lo tanto no requiere una elevada resistencia a la corrosión. Y una resistencia a la corrosión buena será suficiente para que mi material se desempeñe de una manera satisfactoria. O por ejemplo, si va a estar mi producto en un interior en el cual el ambiente es controlado, pues obviamente ya tampoco yo necesito que la resistencia a la corrosión sea buena. Y basta con que mi acero inoxidable presente una resistencia a la corrosión regular para poderlo utilizar. ¿Por qué? Porque el medio ambiente interior, pues es más controlado, no es agresivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tratamos también con estas imágenes de nosotros ejemplificar cómo podemos nosotros determinar la propiedad que necesito en base a la aplicación que vamos a utilizar. Igual, lo mismo para la formabilidad. ¿Dónde yo voy a requerir una excelente formabilidad de acero inoxidable? En aquellas aplicaciones que demanden grandes deformaciones y que yo no requiera, o yo no quiera, mejor dicho, que cuando esté haciendo el proceso vaya a tener alguna complicación. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si se trata de un producto como el que tenemos aquí, que es una parrilla, ok, yo requiero ya no una excelente formabilidad porque la deformación no es tan severa. No es una deformación, no, el material no lo sometía a una deformación muy grande. Es una deformación más limitada. Entonces, por lo tanto, ya no requiero que mi acero inoxidable tenga excelente formabilidad y basta con que me ofrezca una buena formabilidad para poder hacer mi producto, ¿eh? En cambio, si se trata, por ejemplo, de aplicaciones que únicamente llevan ciertos dobleces, ciertos cambios de forma, pues ya ni siquiera requiero que mi acero inoxidable tenga una muy buena formabilidad y basta con que me ofrezca una formabilidad buena. De hecho, cualquier acero inoxidable lo podemos doblar, así sin contratiempos, y me va a dar el resultado que yo estoy buscando. Entonces, igual, lo mismo que la resistencia a la corrosión, dependiendo de lo que yo busque, pues es la característica que yo debo de ubicar, ¿no? Soldabilidad, lo mismo, igualito. Si yo requiero, o si mi producto es un equipo, por ejemplo, aquí tenemos un intercambiador de calor. Si es un equipo de alta responsabilidad, ¿por qué? Porque por él van a estar circulando fluidos calientes o gases o lo que quieras. Yo requiero que mi producto o mi equipo, pues la unión soldada sea resistente desde el punto de vista mecánico. Por lo tanto, la soldabilidad que yo busco en ese material debe ser excelente. Acuérdense, soldabilidad excelente, la unión soldada es dúctil y tenaz, resistente mecánicamente hablando. ¿Okay? Si se trata de aplicaciones que no son de alta responsabilidad, que no están sometidos a grandes cargas y presiones, entonces la soldabilidad del acero inoxidable que yo elija ya no necesito que sea excelente y puede ser buena, muy buena o regular, dependiendo del producto del que se trate. Por ejemplo, en el caso de unos hilos que van remachados, pues obviamente la soldabilidad aquí no aplica, ¿eh? O sea, no importa cómo sea la soldabilidad, ¿por qué? Porque no llevan soldadura, llevan remaches. Pero, por ejemplo, aquí sí, en el caso de los barandales, ¿sí? Los barandales llevan soldadura y la unión soldada, el uso de este producto simplemente es delimitar un área, que te agarres como seguridad para que vayas bajando escaleras y no te caigas. Entonces, realmente la soldabilidad del acero inoxidable que yo especifique ahí no necesita ser excelente. Basta con que sea regular o buena y con eso me va a dar el servicio que yo estoy buscando. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces, si nosotros nos inclinamos hacia el lado de la
propiedad más elevada, pues eso también va de la mano con el costo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a jugar con esas características para lograr nuestro objetivo y buscar materiales más económicos. Igual, lo de la conductividad térmica, por ejemplo, donde yo requiero que el material, o más bien el uso de mi material o del equipo pues, que estoy buscando. Por ejemplo, aquí, si yo requiero que en este caso de las ollas, el producto o en los termos, lo mismo, el producto que esté dentro de mi contenedor de acero inoxidable permanezca durante mucho tiempo caliente o con la temperatura a la cual alcanzamos, pues obviamente yo requiero que la conductividad térmica del acero inoxidable sea lo más baja posible, acuérdense, lo más limitada. Recordemos que los aceros inoxidables son malos conductores del calor, no lo difunden, sino que lo concentran. Pero hablamos que dentro de esa limitante que tienen los aceros inoxidables, hay unos materiales que todavía tienen un desempeño más limitado en ese sentido de la difusión del calor, que son los aceros austeníticos. Entonces, si yo requiero un producto que conserve durante mucho tiempo caliente lo que contiene, pues obviamente yo debo de buscar el acero inoxidable con la conductividad térmica más baja posible para lograr nuestro objetivo. En cambio, si es un producto como una banca que está expuesta al sol, obviamente se va a calentar, entonces yo requiero que el material de esa banca sí difunda el calor lo más rápidamente posible. ¿Para qué? Para que la gente la pueda usar. Porque si utilizo un material que se tarda mucho en enfriar, pues obviamente esa banca va a estar inservible, no te vas a poder sentar, no te puedes sentar. Entonces yo requiero un material que difunda mejor el calor, ¿de acuerdo? Entonces esa es la manera en la cual vamos a nosotros interpretar la información para poder utilizar la gráfica de manera óptima, ¿de acuerdo? Igual, para propiedades mecánicas. Vale, bueno. Cuando lleguemos a las gráficas, me voy a regresar y ahorita, perdón, me pasé. Aquí está. Cuando lleguemos a las gráficas y la disponibilidad sea una propiedad determinante para elegir mi material, aquí nos da ciertos valores. Por ejemplo, hablando del 201, me dice que la disponibilidad es de 6. ¿Cómo lo puedo interpretar? Vamos a interpretarlo de esta manera. Del 100% de materias primas disponibles en el acero inoxidable, únicamente el 60% lo voy a encontrar en el acero 201 y un 40% no. Sin embargo, no me dice cuál materia prima sí y cuál no, ¿verdad? Nada más me dice que no todas las materias primas van a estar disponibles en este material. En el caso del 304, por ejemplo, me dice que la disponibilidad es de 100. Entonces aquí sí, todas las materias primas disponibles en acero inoxidable las voy a encontrar en un acero inoxidable 304. 430 me dice que tiene un 8. 80% de las materias primas sí están disponibles en 430, pero el 20% no. Pero no me dice cuál, ¿verdad? No me dice cuál sí, cuál no. Bueno, para despejar esa duda, nos vamos a apoyar en esta imagen que tenemos aquí. Aquí tenemos diferentes tipos de materias primas que podemos encontrar en el acero inoxidable. Hay más, pero vamos a decir que son las más comunes. Y enseguida de cada tipo de materia prima vamos a encontrar que hay diferentes tipos de aceros inoxidables. Unos están en texto normal, sin resaltar, otros están en negrita y otros están en negrita y además están subrayados. Esto tiene un significado. Voy a agarrar el primer renglón que son placas. Ahorita definimos qué es una placa, qué es una hoja, qué es un fleje. Ahorita lo vamos a definir. Voy a agarrar las placas. ¿Qué quiere decir estos aceros inoxidables que están aquí? Bueno, que si yo voy con el acero inoxidable, con el distribuidor de acero inoxidable, perdón, y le pido una placa en un acero inoxidable, ya sea 304, 304L, 316L o 430, que son los aceros que no están sobresaltados, quiere decir que el distribuidor de acero inoxidable de cierta manera tiene esas placas, o sea, sí tiene placas en esos tipos de aceros inoxidables de entrega, vamos a decirlo, inmediata. Los aceros inoxidables que están en negritas son aceros inoxidables que sí se fabrican, hablando de México, en México, pero que no son tan comerciales. ¿Por qué? Porque su mercado es otro que ya está muy específico. Pero sí se fabrica en el mercado nacional. Sí se fabrica en el mercado nacional.
Entonces, sin embargo, no son al alcance de todos. Si yo voy con el distribuidor de acero inoxidable y le pido una placa de una 049 o una placa de una 0441, me va a decir, sí, sí te la puedo conseguir, pero dame una semana a lo mejor o 2 semanas para poderla pedir a planta y que me la mande y podértela entregar. Y aquellos aceros inoxidables que estén en negritas y subrayados son aceros inoxidables que no se fabrican en México y por lo tanto no están disponibles tan fácilmente en el mercado nacional. Si voy con mi distribuidor de acero inoxidable y le pido un acero 2205, que es un dúplex, o un 2201, que también es un dúplex, me va a decir, ¿sabes qué? Pues no lo tengo. No lo tengo. Oye, ¿me lo puedes conseguir? Seguramente te va a decir, mira, sí te lo puedo conseguir, pero bajo ciertas condiciones o restricciones comerciales. Como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, mira, pues para que a mí me convenga como vendedor de inoxidable ofrecerte este producto, pues necesito yo importar una cierta cantidad de toneladas. Vamos a decir, yo necesito traerme 10 toneladas para podértelas vender y que a mí me coste desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces, pero esas 10 toneladas que yo importé, tú me las tienes que comprar. ¿Por qué? Porque tú eres quien me está pidiendo este tipo de materia prima. Eres el único. Si yo traigo 10 toneladas y nada más te vendo 5 porque son las que ocupas, yo me voy a quedar con 5 y no sé en cuánto tiempo las saque y bueno, y nunca las voy a sacar porque tú eres el que me las pidió. Entonces, todo lo que yo traiga, te lo tienes que quedar tú. Bueno, vamos a suponer que le decimos que sí, ok, tráemelas, yo me las quedo todas porque las ocupo. Vale. La otra condición es que pues, el tiempo de entrega es muy largo. Pues yo voy a requerir a lo mejor 2 semanas en el mejor de los casos, y siendo muy optimistas, me puedo tardar 1 mes, me puedo tardar 2 meses en traerte la materia prima. ¿Por qué? Porque pues, a veces la tengo que traer de Europa y la travesía por barco son muy largas, entonces el tiempo de entrega es extenso. Entonces, por eso es importante, insisto, que veamos la disponibilidad. ¿Cuáles materias primas sí podemos acceder a ellas de manera rápida y cuáles no? Y esta duda la vamos a despejar con esta gráfica o esta imagen que está aquí. Para quienes no sepan qué es una placa, una hoja, un fleje, una barra, un alambre, etcétera, etcétera, lo vamos a describir brevemente. Una placa y una hoja son productos similares en dimensiones de ancho y de largo. Son productos que tienen de 3 pies por 8 pies o por 4 pies, es decir, de 1,20 m de ancho por 2,5 metros o 3 metros de longitud. Una hoja y una placa son similares, los productos más comerciales. Hay placas más largas y si van con un distribuidor inoxidable, seguramente tiene la capacidad de ofrecerles hojas mucho más largas de las que estoy mencionando, pero ese es un producto estándar. La diferencia entre una placa y una hoja es el espesor. Mientras que una placa, una definición de una norma, así está, la norma define una placa, es un producto con las dimensiones que acabo de mencionar, cuyo espesor sea de 5 milímetros hacia arriba, 5, 5.1, 2, 3 hacia arriba. Y una hoja se considera aquel producto cuyo espesor es inferior a los 5 milímetros en su grosor. Esa es la diferencia de una placa y una hoja. Un fleje y un rollo son productos similares. Es un acero inoxidable que está enrollado, que está embobinado, como lo que tenemos aquí atrás, de fondo. Esto que tenemos aquí en el fondo que está atrás de mí, es un rollo en acero inoxidable. Bueno, un rollo y un fleje, hagan de cuenta que es lo mismo, un producto enrollado. ¿Cuándo se llama fleje? ¿Cuándo se llama rollo? Dependiendo del ancho. Si el ancho de mi rollo de acero inoxidable es de 60 centímetros o menos, se considera o se le llama fleje. Cuando el ancho del rollo es superior a 60 milímetros, se llama rollo. Así es como los podemos identificar. Barras, alambres, son lo mismo que vamos a encontrar en el acero al carbono convencional. Una barra redonda, hueca o sólida, barras cuadradas, barras hexagonales, etcétera, etcétera. Son los mismos productos en el acero inoxidable y en el acero al carbono, lo mismo los alambres. Tubos con y sin costura. Lo más común son los tubos redondos, de diferentes diámetros, diferentes calibres.
Pero también podemos encontrar tubos que no llevan soldadura. Entonces, dependiendo del tubo, pues aquí están los aceros inoxidables. Perfiles. ¿Qué son los perfiles? Pues, por ejemplo, las soleras, que son unas tiras de acero inoxidable de un ancho determinado, o ángulos de 90 grados. Son las materias primas que vamos a encontrar como perfil en el acero inoxidable y únicamente en 304 y 430. Y discos. Disco es un acero inoxidable redondo de diferentes diámetros para poder hacer productos redondos. Bien, entonces aquí es como ya nosotros vamos a despejar la duda de la disponibilidad del acero inoxidable. Ok. Vamos a hacer entonces un ejercicio que lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser utilizando la herramienta que ya vimos que son las gráficas. Esa es la primera parte. La segunda parte va a consistir en utilizar una gráfica distinta que ahorita vamos a ver. Pero vámonos por partes. La primera, ok. Este es el ejercicio que yo ya traigo desarrollado. Vamos a suponer que alguien se acerca con nosotros y nos dice que quiere que le ayudemos a elaborar estos tanques, así como lo estamos viendo, ¿no? Son tanques atmosféricos que están a la intemperie, en la misma forma, etcétera, etcétera, todo, la misma capacidad. Eso es lo que nos están pidiendo que desarrollemos, ¿ok? Bueno, estas son la descripción del producto. Dice, es un tanque atmosférico de 75,000 litros, ese es el requerimiento del cliente. Esta persona quiere ubicarlo en la zona industrial de San Luis Potosí, ¿ok? Esta es una información que nos están dando, que debemos de tomar en cuenta. El material a utilizar debe tener un acabado superficial liso, sin rayas, un acabado de baja rugosidad, como lo puede ser un acabado 2B de bueno o BA. ¿Sí? Ok. Una de las informaciones que también nos proporciona el cliente es que el mantenimiento va a ser nulo, hablando de un mantenimiento manual, y únicamente la lluvia va a realizar ese trabajo. Es decir, al ser un tanque atmosférico, pues obviamente cuando llueva, la lluvia va a ser una limpieza natural. Entonces, el mantenimiento va a ser cero. Y va a contener sosa cáustica o hidróxido de sodio al 20% de concentración. Entonces, esa es la información que nos da el cliente. Y nos dice, bueno, yo quiero que me ayudes a desarrollar el producto y, aparte, a elegir el tipo de acero inoxidable que debo de utilizar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a utilizar la primera herramienta. Ok, entonces, de las 7 propiedades que voy a encontrar en mis gráficas, yo debo de determinar cuáles sí aplican para poder hacer, para que debe tener el material para poder hacer estos tanques y cuáles no. ¿Ok? Para ya no darle tantas vueltas, vamos a decir que de las 7 propiedades que están ahí, la resistencia a la corrosión sí la debo de tomar en consideración, pero en este momento y en esta herramienta la voy a descartar. ¿Por qué razón? Porque la herramienta número 2, que vamos a ver después de más adelante, se va a hacer cargo de resolver esa duda de la resistencia a la corrosión, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, en esta primera parte de las gráficas, la resistencia a la corrosión no la vamos a considerar, no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, la resistencia a la corrosión, no la voy a tomar en cuenta. Ok. Formabilidad. Formabilidad del acero inoxidable. ¿Es una propiedad importante para poder hacer este tanque? La respuesta es no. La formabilidad no tiene un peso relevante en la elaboración del tanque. ¿Por qué? Porque son láminas o son placas que únicamente llevan cierto doblez, cierto rolado. No es una deformación muy severa que las vaya a doblar así en unos dobleces muy complejos. Simplemente es un rolado. ¿Ok? Entonces, pues no, realmente yo no requiero una formabilidad excelente ni buena. Una formabilidad regular apenas puede funcionar muy bien. Entonces, la formabilidad, vamos a decir, como que sí, como que no, pero bueno, ahorita la hacemos a un lado. Luego viene la soldabilidad. ¿Será importante que el acero inoxidable que elijamos para este tanque tenga una excelente soldabilidad, una soldabilidad elevada? Sí, en este caso sí. ¿Por qué? Porque precisamente al ser un tanque contenedor, pues obviamente yo requiero que las uniones soldadas queden resistentes desde el punto de vista mecánico, que sean tenaces, que sean resistentes. Entonces, la soldabilidad sí es importante. Las propiedades mecánicas. Vamos a decir que, bueno, pues sí me interesa que las propiedades mecánicas sean elevadas, entonces también lo voy a considerar. Ok, entonces
De las 4 propiedades hasta ahorita, la resistencia a la corrosión la hacemos a un lado. La formabilidad, pues yo también la descartaría en este momento. La soldabilidad sí es importante. Las propiedades mecánicas, pues vamos a decir que también. Luego, la conductividad térmica. ¿Será importante para este producto que el material se caliente o no se caliente? Pues a lo mejor, como va a estar únicamente expuesto a la intemperie, al sol, pues a lo mejor no es relevante para mí. No es relevante que el material se caliente o no se caliente. Entonces, no, digo, no, sabes que no. La hago a un lado. El costo. ¿Será importante el costo? Bueno, pues desde el punto de vista económico, pues claro que sí es importante. Entonces vamos a decir que el costo, pues sí lo debemos de considerar. Y la disponibilidad del material, claro que sí, ¿verdad? Yo debo de poder acceder a la materia prima fácilmente para poder iniciar mi proyecto en el tiempo más corto. Ok. Entonces, de las 7, únicamente tomamos en cuenta soldabilidad, propiedades mecánicas, costo y disponibilidad. Bueno. De esas 4 propiedades, ¿cuál considero yo que es la más importante que debe cumplir mi material para poder hacer mi tanque atmosférico con estas características? Ok, formabilidad, digo, soldabilidad, propiedades mecánicas, disponibilidad o costo. De esas 4, ¿cuál para mí es la más importante? Es un ejercicio que ya traigo resuelto, entonces para mí, indudablemente, la característica primordial que debe cumplir el material para hacer este tanque lo es la soldabilidad. ¿Sí? Que las uniones soldadas no tenga yo problema de fracturas porque es un tanque que va a contener sosa, ¿verdad? Es un producto muy peligroso. Imagínense que yo haga un tanque y elija un material cuya soldabilidad es regular, pues al momento de que lo llenemos con la presión y las cargas, pues se va a romper, ¿verdad? Imagínense el desastre. Entonces, no, yo digo que la soldabilidad es la propiedad número 1 que debe cumplir mi material. Bueno, ok. Ya una vez que determiné eso, me voy a las gráficas. ¿Cuál de los aceros inoxidables que están aquí o cuáles nos ofrecen la soldabilidad más elevada? Bueno, pues obviamente nos ubicamos en donde está la soldabilidad, vemos cuál de las 6 opciones o alternativas tiene el valor más alto y nos vamos a encontrar con que tenemos 2 materiales, el 304L y el 316L. Tienen valores de 10 en soldabilidad. No quiere decir que el 304 no tenga una excelente soldabilidad. Claro que sí, tiene un valor de 9, pero 10 es mayor que 9. Yo estoy buscando lo máximo, lo más elevado. Por lo tanto, 10 es mayor que 9, el 9 lo voy a eliminar. Y aquellos aceros inoxidables que no cumplen con mi primera necesidad, que son el 201, el 304, el 430 y el 441, dijimos que los íbamos a descartar. Ya no los vamos a tomar en cuenta, porque la primera necesidad no la cumple. Ok, bueno. ¿Cuál sería de las 4 propiedades la segunda necesidad que yo creo que debe cumplir el material para poder hacer mi producto? Yo determino que es la disponibilidad. Nuevamente, insisto, poder acceder a la materia prima de una manera fácil. ¿Ok? Entonces, la disponibilidad para mí tiene mucho peso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a las gráficas y vamos a ver cuál de estos 2 aceros inoxidables tiene la disponibilidad más alta. Aquí está disponibilidad. ¿Qué nos encontramos? Que en ambos aceros inoxidables la disponibilidad es la misma. Tienen valor de 9 y de 9. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahorita voy a tener que seguir con los 2 aceros inoxidables, ¿verdad? Porque aquí no hay diferencia. Entonces, para mi análisis tengo que considerar estos 2 materiales. Bueno, entonces, como aquí no hubo diferencia, ¿qué hago? Me voy a una tercera necesidad. ¿Cuál sería mi tercera necesidad que debe cumplir mi material? Yo determino entonces, bueno, si tengo dudas de la materia prima, pues aquí la despejo, ¿no? Estamos hablando de placas u hojas que me dice que tanto las hay en 304 como en 316, ¿verdad? En ambos casos, entonces pues es igual, es lo mismo. Bueno, entonces yo determino que ya en tercer lugar yo ubico el costo, que me voy a inclinar por el acero inoxidable más económico de las 2 opciones que cumplen con mi primera y segunda necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está el costo? Aquí está el costo. ¿Cuál de los 2 aceros inoxidables es más barato? Aquí voy a buscar lo contrario, ¿verdad? Aquí voy a buscar el acero inoxidable que tenga el valor más bajo, porque eso implica que el material es más económico.
y un valor más alto, pues obviamente el valor del acero inoxidable es más elevado. Entonces yo de las dos alternativas voy a elegir aquella que tenga el costo más bajo. Y en este caso, quien me ofrece esa característica lo es el acero 304L. Por lo tanto, el 316L aquí ya no cumplió con esa condición. El 304 sí. Entonces, ¿qué dijimos que hacíamos? Que lo íbamos a descartar. Y si se fijan, de las 6 opciones que teníamos al principio, después de haber ponderado necesidades, llegamos a un resultado final que es el 304L. Y entonces este es el acero inoxidable que nos va a satisfacer nuestras necesidades de soldabilidad. El acero inoxidable 304 es soldable, es resistente a la unión soldada, es tenaz, entonces no tengo problemas. Es un material disponible como placa o como hoja. Puedo acceder a ella de una manera fácil y aparte es la opción más económica posible que cumple con las necesidades que yo estoy buscando. Entonces, ya tengo resuelto el problema. Este acero 304L es el que me ofrece soldabilidad, disponibilidad y costo. Y ya resolví, ya llegué a la determinación del acero inoxidable más adecuado. Probablemente si nosotros le hubiéramos preguntado a alguien conocido, oye, ¿qué acero inoxidable me recomiendas? Tal vez nos hubieran dicho, pues utiliza el 304, o tal vez nos hubieran dicho el 304L, o incluso nos hubieran dicho un 316, con base en qué, insisto, en experiencia, en conocimiento, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas es algo de palabra. Y aquí en este caso el resultado es, después de haber hecho un análisis considerando propiedades que son reales de los materiales. Entonces, obviamente, para mí tendría más peso este resultado que una recomendación de alguien que sea únicamente verbal, ¿no? Bueno, entonces ya resolvimos la primera parte. El 304 me va a permitir hacer el tanque sin problemas, ¿verdad? Pero hay que considerar la segunda parte, que ya es analizar en dónde va a estar ubicado ese tanque. Y por lo tanto hay que considerar los factores ambientales que van a o que pueden afectar el desempeño del material de ese tanque. En pocas palabras, yo tengo que confirmar con la herramienta número 2 si este acero inoxidable 304 se va a desempeñar adecuadamente en el ambiente de la zona industrial de San Luis Potosí. Pudiéramos resumirlo de esa manera. Entonces, tengo que utilizar la herramienta número 2. Si mi producto que yo voy a elaborar únicamente va a estar en interiores, aquí terminaría mi ejercicio y este sería el resultado y el acero inoxidable que deberíamos de utilizar. Pero como en el caso que estamos analizando ahorita es una aplicación que va a estar a la intemperie, entonces hay que complementarla y para eso vamos a utilizar la herramienta número 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Esta herramienta número 2 se llama Sistema de Evaluación del Sitio y del Diseño o del lugar del diseño. Esta herramienta fue desarrollada por la LIMOA, que es la Asociación Internacional del Molibdeno, es la asociación encargada de dar a conocer las bondades que tiene el molibdeno como elemento de aleación y como aleaciones de este material, o de este elemento, perdón. Esta herramienta o esta institución se puso a observar diferentes aplicaciones alrededor del mundo que ya estaban hechas, ya estaban instaladas en su lugar, ¿verdad? Y observaron que había algunas aplicaciones que no tenían problema alguno de corrosión, sin embargo, había otros lugares, otras aplicaciones en otros lugares distintos que sí tenían corrosión. Entonces eso dijo, ah, caray, pues, ¿qué pasó aquí, verdad? Entonces se pusieron a indagar todas las condiciones que estaban alrededor de las aplicaciones, lo que era el clima, lo que era el ambiente, si estaban o no estaban cerca del mar, de la orilla del mar, porque eso es fundamental también para que el material pueda o no sufrir corrosión. Incluso se pusieron a analizar si en el lugar en el cual iba a estar instalado ese producto nevaba o no nevaba. Ahorita vamos a ver por qué y seguramente ya se imaginarán por qué es esto, ¿verdad? Cómo era el diseño del producto, el material, qué acabado superficial tenía, si era un acabado superficial rayado, o era liso completamente, o era grabado, y si era un material rayado, cómo ibas a poner la orientación del rayado, de las líneas, ¿sí? Si lo
así, o si lo pones así, porque ese simple hecho de invertir o de poner el rayado de un acero inoxidable en un sentido o en otro, cambia o puede alterar el desempeño del acero inoxidable en determinados ambientes. Entonces, todo eso, ellos se pusieron a estudiarlo, a analizarlo, sacaron toda la información y con ello estructuraron unas gráficas que después dicen, ok, ya estas gráficas, o estas tablas, mejor dicho, perdón, unas tablas, te van a ayudar a determinar cuál es el comportamiento del material en diferentes condiciones. Lo plasmaron en esas tablitas que vamos a ver a continuación. Ya lo mencionamos, la contaminación ambiental, si estamos o no a nivel de mar, si utilizamos o no sal para derretir el hielo de las autopistas, etcétera, etcétera. Bueno, vámonos por partes. Primero, ¿cómo está estructurada la tabla número 1 que hace referencia a la contaminación ambiental? Bueno, vamos a verla. Esta es la tablita que nos da la información de la contaminación ambiental. ¿Cómo debemos nosotros utilizar estas tablas? Es muy simple. Está dividido en 5 secciones. Contaminación ambiental, exposición a sal de mar, el ambiente, el diseño y el mantenimiento. ¿Ok? En cada una de estas secciones hay tablas similares a estas. Y cada tabla nos da una definición dependiendo de la sección a la cual corresponda. Por ejemplo, en el caso de esta, que hace referencia a la contaminación ambiental, nos dan opciones de ambiente. Nos dice, un ambiente rural se considera aquel que cumple con estas características, que es muy baja o nula contaminación. Pero también hay ambientes urbanos con contaminación urbana, donde existen industrias ligeras, emisiones de automóviles, entonces puede que la contaminación sea baja, moderada o elevada. Y vamos a encontrar también que hay contaminaciones industriales, bajas o moderadas o severas, en donde va a depender de qué tantos gases agresivos haya, óxido de hierro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nos da una definición de cada tipo de alternativa que vamos a encontrar en este caso de ambientes. Y a la izquierda de la tabla o de la definición, nos vamos a encontrar con valores numéricos. En el caso de un ambiente rural, nos dice que el ambiente rural ofrece una muy baja o nula contaminación, por lo tanto le corresponde un valor de 0. En el caso de una contaminación industrial de baja a moderada, nos da un valor de 3. Si se fijan, mientras el valor sea más alejado hacia el 0 positivamente, eso implica que la severidad del ambiente es más pesado o es más agresivo. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Pues nos va a orillar a elegir un acero inoxidable de mayor resistencia a la corrosión. Entonces ya podemos ir nosotros darnos cuenta que mientras el ambiente, en este caso, sea más agresivo, pues obviamente vamos a necesitar de un acero inoxidable con una mayor resistencia a la corrosión. Entonces, bueno, en cada sección es lo mismo. Vamos a elegir lo que aplique, dependiendo de la sección en la cual estemos. Vamos a tomar lo que aplique, voy a tomar su valor numérico y lo voy a sacar y lo voy a anotar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en cada sección voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a sacar un valor numérico y voy a ir haciendo una sumatoria. Al final, después de haber analizado las 5 opciones de la herramienta, voy a obtener un valor total final. Con ese valor total final, nos vamos a ir a una tablita en la cual nos va a decir lo siguiente. Nos va a decir, mira, si tu valor final, después de haber hecho el análisis de todo esto, se encuentra entre 0 y 2, eso quiere decir que el acero inoxidable que te va a funcionar con esas condiciones que acabas de analizar es este. Si tu valor, en cambio, es un 3, quiere decir que este acero inoxidable que tiene valores entre 0 y 2 ya no es suficiente y tienes que utilizar uno de mayor resistencia a la corrosión porque las condiciones son más agresivas, más adversas. Si ya el valor numérico ni siquiera fue 3 y ahora es 4, ya el acero inoxidable que te dio como resultado con una calificación de 3 ya no es suficiente y tienes que utilizar uno de mayor resistencia a la corrosión. Entonces, esa tabla nos va a decir cuál es el acero inoxidable más adecuado después de analizar todo y después de obtenido un puntaje, una calificación, analizando las secciones de cada una de estas. Entonces, en el caso de contaminación ambiental, hablando del caso del ejercicio que estamos haciendo, ¿cómo es la contaminación de San Luis Potosí postal? Ok, le corresponde este número, lo voy a tomar y me voy a pasar a la siguiente sección. ¿De acuerdo?
Obviamente cuando aplique, porque no en todos los casos aplica, en el caso del ejercicio que estamos haciendo, pues obviamente San Luis Potosí no está a nivel de mar, por lo tanto esta sección no la voy a considerar, ¿verdad? Pero bueno, forma parte de la herramienta, entonces es importante que la conozcamos. Y si es exactamente lo mismo, nos dice, mira, aquí están las opciones de exposición a sal de mar, y mientras más alejado estés del agua marina, obviamente la exposición a ese ambiente es menos severa. Y mientras más cercano estés al agua de mar, o incluso ya estás en contacto con ella, la agresividad del ambiente es mucho más elevado. Por lo tanto, insisto, eso te va a orillar a aceros inoxidables de mayor resistencia a la corrosión, o si están más lejos, aceros inoxidables de menor resistencia a la corrosión. Nos dice, mira, si tu aplicación se encuentra a más de 1.6 kilómetros de distancia de la orilla del mar, considera una exposición a sal de marina baja. O sea, realmente no es tan agresivo a 1.6 kilómetros de distancia o más el ambiente marino. Entonces ahí a lo mejor requiere un acero inoxidable de una resistencia a la corrosión pues, buena, a secas. Pero si ya vas acercando tu producto hacia la orilla del mar, y por ejemplo, vamos a decir que te encuentras entre 30 y 1.6 kilómetros de distancia, ya la agresividad del ambiente ya se vuelve moderada, porque ya estás acercándote más a la orilla del mar, ¿verdad? Por lo tanto, el valor que debes de tomar aquí es más elevado y eso implica un acero inoxidable de mayor resistencia a la corrosión. Nos vamos acercando todavía más y más y más, pues obviamente la severidad del ambiente es más pesado, más severo, por lo tanto demandamos aceros inoxidables de mayor resistencia a la corrosión. Por ejemplo, una exposición a sal de mar marina severa se considera aquel acero inoxidable que está siendo salpicado continuamente por el agua de mar. Y vean el valor que nos arroja, un valor de 8. Es una condición muy demandante, por lo tanto el acero inoxidable debe soportar esas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, supongamos, pues tal es la aplicación que aplica o tal es la opción que aplica para mi producto, tomo el valor y me lo voy a llevar. En el caso del ejercicio que estamos haciendo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a tomar en cuenta. Sí, ahorita lo vamos a realizar, ya lo vamos a desglosar, al igual que hicimos en la herramienta 1, ahorita lo vamos a hacer con la herramienta número 2. Ahorita nada más estoy explicando las tablas, en qué consisten y cómo los vamos a ubicar la información. La exposición a sal de deshielo es muy importante. La IMOA está en Europa, está en Bruselas, en Bélgica. Y obviamente muchas de las aplicaciones que ellos analizaron, que llevaron o que dieron origen a esta herramienta, se encontraban en ubicaciones en las cuales nevaba demasiado. Por lo tanto, ellos también determinaron que la exposición a sal de deshielo, acuérdense que para derretir el hielo de los caminos, para poderlos hacer transitables, utilizan sal, no es sal de mesa, es una sal especial, pero no deja de ser fluoruros. Ellos utilizan sal, entonces cuando la sal derrite el hielo, se forma agua salada. Esa agua salada se queda sobre el camino, ¿eh? Pasa un coche, salpica el agua o levanta bruma, levanta brisa, y si nuestra aplicación de acero inoxidable se encuentra cerca de donde salpicamos, pues obviamente va a estar expuesto a la sal o agua salada que se generó debido a haber derretido el hielo o la nieve de nuestros caminos para poderlos hacer transitables. Entonces, también debemos de considerar esa condición, ¿verdad? Igual que lo mismo que en la sal de mar, mientras más alejados estemos de los caminos en donde se utiliza sal para derretir el hielo, obviamente la exposición o la agresividad del ambiente de la sal va a ser menor. Entonces también vemos cuál de estas opciones que nos marcan aquí es la que aplica para mi producto. Voy a tomar su valor y me lo voy a ir sumando. ¿De acuerdo? Acuérdense, es identificar qué aplica, tomar su valor y hacer una sumatoria. El clima. ¿Cómo es el clima? Pues llueve, no llueve, es seco, es húmedo, hay niebla, hay neblina. ¿Cuál de las opciones aplica? Tomo su valor y lo voy a sumar. Y fíjense, mientras el clima sea más favorable, es decir, que sea menos pesado, por llamarlo de alguna manera, eso nos va a dar incluso puntos negativos. Quiere decir que el acero inoxidable de baja resistencia a la corrosión soporta ese clima.
Pero si, por ejemplo, tenemos un clima donde es muy caliente, hay humedad típica por encima del 50% y casi no llueve, obviamente esa condición climática es desfavorable y por lo tanto requerimos de un material de mayor resistencia a la corrosión. Recordemos que eso nos indican los números. Más cercanos a cero, menor resistencia a la corrosión del material, más alejados a cero, pues obviamente requerimos mayor resistencia a la corrosión. Cuando lleguemos a esta sección de diseño, de las 5 que consiste la herramienta, es la única que nos va a permitir tomar las consideraciones que sean necesarias. Es decir, en las otras, que era clima, que era sal de deshielo, que era sal de mar y que era el ambiente, únicamente podemos elegir el que aplique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos decir que, vamos a decir, aquí en San Luis Potosí, ¿cómo es el clima en San Luis Potosí? Pues no puedo poner un clima tropical y poner un clima templado, ¿verdad? Pues es uno u otro, ¿de acuerdo? En el ambiente igual, ¿cómo es el ambiente en San Luis Potosí? ¿No? Pues en la zona industrial de San Luis Potosí, ¿no? Pues es un ambiente industrial, ¿verdad? No podemos decir que es un ambiente industrial y también es un ambiente rural, por decirlo así, ¿no? No es uno nada más, por eso únicamente tomamos el valor que corresponde. Pero en esta sección de diseño es la única en la cual podemos elegir las opciones que nos arroje el resultado de dónde vamos a estar. ¿Por qué? Porque se divide en dos partes, lo que es respecto a la calidad superficial del material y lo que es referente al diseño. Lo que mencionaba hace rato, si nosotros vamos a utilizar un acero inoxidable con un acabado rayado como el que tenemos aquí y nosotros lo vamos a ubicar en sentido horizontal, esta condición es más desfavorable que si yo pongo el mismo material en sentido vertical. ¿Por qué razón? Porque cuando llueve, la lluvia va a fluir, va a correr a través de los canales, de los surcos o microsurcos que se generan y se puede llevar los contaminantes y el agua va a escurrir completamente. O sea, no va a quedarse atrapada. El agua fluye por aquí. En cambio, si tengo el pulido vertical, digo horizontal, ¿qué va a pasar? Que el agua viene caminando aquí, se encuentra como tipo escaloncitos o microescalones y el agua puede quedar atrapada en esos microsurcos. Y acuérdense que vimos en la sesión anterior que el agua atrapada nos puede generar problemas de corrosión. Entonces, el hecho de que pongamos el pulido horizontal nos va a generar condiciones más desfavorables y por lo tanto eso implicaría utilizar un acero de mayor resistencia a la corrosión por el simple hecho de orientar el pulido de una manera diferente, más desfavorable. Aquí a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Pues voy a tener un pulido vertical. Ah, bueno, pues a lo mejor el 430 te funciona, ¿verdad? Pero lo voy a poner horizontal. Ah, el 430 ya no te va a funcionar. Ahora tienes que meter un 304, ¿sí me explico? Entonces, así de esa magnitud es el hecho nada más de que cambiemos la orientación del pulido. Bueno, entonces, esta gráfico, esta sección, mencionamos que hacía referencia tanto a la calidad superficial del material como al diseño. Por eso, podemos elegir las opciones que apliquen. Entonces, lo referente al material básicamente es qué tan rugosa o qué tan lisa es nuestra superficie del acero inoxidable. Recordemos que en la sesión pasada hablamos de que la rugosidad del material influía en la resistencia a la corrosión del mismo. Y que mientras la superficie fuera más tersa, más lisa, la resistencia a la corrosión del material era más elevada que si teníamos una superficie más irregular o más rugosa. Incluso si se acuerdan, aquí dibujamos unos perfiles de una superficie lisa y una superficie más irregular y vimos cuál era la razón, ¿verdad? Que en una superficie lisa se aloja el agente agresor, pero fácilmente el agua se lo lleva. En cambio, en una superficie rugosa como un pulido, los agentes agresores pueden quedar incrustados dentro de los surcos que se generan y por lo tanto el agua, ya sea de la lluvia o una limpieza manual, puede no llegar a eliminarlos y entonces se generan condiciones para que la corrosión se desarrolle de manera más rápida. Entonces aquí lo estamos viendo. Mientras las superficies sean más lisas, más tersas, los valores son más negativos. Quiere decir que la resistencia a la corrosión del material puede ser más baja. En cambio, si las superficies son más irregulares
obviamente el resultado va a ser más alejado de cero y eso demanda aceros inoxidables de mayor resistencia a la corrosión. Aquí están los valores de rugosidad, ¿verdad? Por ejemplo, la opción número 1 nos dice que si nuestra superficie está encapada, electropulida o tiene una rugosidad menor a 3 micras, 0.3 micras o 12 micropulgadas, pues se debe tomar el número 2, ¿verdad? Entonces, el que aplique, vamos a tomar ese valor. Pero luego, aquí en esta misma sección, debemos irnos también a lo que considera el diseño, ¿verdad? Y en el diseño hay varias consideraciones que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí nos pregunta o nos dice, si tu aplicación está expuesta para una fácil limpieza de la lluvia, entonces debes de tomar un valor de 0. No suma ni resta, pero lo debes de considerar, ¿verdad? Luego, déjenme mover esto acá arriba. Me echa mosca. Dice, ¿tienes lugares cubiertos o cavidades sin sellar? Si ese es el caso, entonces debes de tomar también en esta sección, aparte de la rugosidad, debes de tomar este 1 porque tiene lugares cubiertos y esa condición te afecta en la elección del material. ¿A qué se refiere con un lugar cubierto? Vamos a suponer que tenemos nuestro tanque que estamos analizando ahorita, estamos haciendo el ejercicio. Ya vimos que es un tanque atmosférico que está expuesto a la lluvia, pero vamos a suponer que parte de ese tanque está bajo un techo. ¿Sí? Entonces, esa condición o ese hecho de que el tanque o cierta parte del tanque se encuentre bajo techo, eso ya genera una condición desfavorable para el material. ¿Por qué? Porque aquella parte que está expuesta, cuando llueve, se va a limpiar, pero la parte que está bajo techo no va a recibir el agua de la lluvia y por lo tanto el mantenimiento ya va a ser diferente. Y esa parte que no se está limpiando frecuentemente puede generar condiciones para que se desarrolle corrosión. Entonces, si ese es el caso, por eso debemos de considerar nosotros tomar este valor, porque eso nos va a orillar, insisto, a elegir un acero inoxidable de mayor resistencia a la corrosión para compensar esa parte del producto que está o que no está expuesto para una limpieza de la lluvia. Las cavidades ya sabemos que donde se estanque el agua, pues también nos van a generar condiciones desfavorables, ¿verdad? Si ese es el caso y hay cavidades sin sellar, pues obviamente debemos de tomar ese valor también. Luego también nos dice, si tú tienes en tu producto superficies horizontales en las cuales se estanque el agua de la lluvia, que no drene, sino que ahí se quede, esa condición también es favorable para que se desarrolle una corrosión. Acuérdense, el agua estancada nos genera corrosión por cavidades. Si ese es el caso, también debes de tomar este valor y lo debes de sumar. Y luego lo que les decía del pulido, si tu pulido va en sentido horizontal, debes de sumarle un 1. ¿Qué pasa si yo pongo el pulido vertical? Aquí está. Pulido vertical, pues no me impacta, tiene un valor de 0. Pero si lo cambio y lo pongo así, debo de tomarle o sumarle un valor de 1, porque esa condición es más desfavorable y me va a orillar un material de mayor resistencia a la corrosión. Esta sección, los puntos que apliquen son los que debo de tomar en cuenta. Y finalmente, el mantenimiento. ¿Qué tan frecuentemente le vamos a dar mantenimiento manual a nuestro producto? En dependencia de ello es el valor que vamos a tomar. Y aquí es donde yo quiero que observen lo siguiente. Si nunca lo vamos a lavar nosotros y únicamente la lluvia va a hacer el trabajo, el valor es de 0. Pero mientras más mantenimiento manual le demos nosotros, ¿cómo es el desempeño de los valores? Se van haciendo cada vez más negativos. Si lo trasladamos a resistencia a la corrosión, quiere decir que podemos utilizar aceros inoxidables cada vez con menor resistencia a la corrosión. Un material, por el hecho de tener mayor resistencia a la corrosión, implica que el tiempo entre mantenimiento y mantenimiento puede ser más largo. Si un material tiene una resistencia a la corrosión más corta, necesariamente los mantenimientos tienen que ser más frecuentes para asegurarnos que el producto sirva y no se genere corrosión. Vamos a suponer, tenemos un producto elaborado en acero inoxidable 316, que es el de mayor resistencia a la corrosión de los materiales comerciales, y su mantenimiento, para que no se le genere corrosión, lo debo de hacer cada 2 años, ¿verdad? Porque tiene una mayor resistencia a la corrosión el 316. Sin embargo, si ese producto estuviera elaborado en un acero 304 de menor resistencia a la corrosión que el 316, ya eso implica que yo ya el mantenimiento ya no se lo puedo dar a los 2 años, porque a los 2 años, al tener menor resistencia a la corrosión, ya va a tener problemas.
Entonces, el mantenimiento lo tengo que hacer en menor tiempo, a lo mejor cada año, por ejemplo, por decir algo, por el hecho de haber utilizado un material de menor resistencia a la corrosión. Y si en lugar de ser un 304, metemos un 430, pues obviamente yo ya no me puedo esperar a darle mantenimiento cada año. Lo tengo que hacer más frecuentemente. Y a lo mejor lo tengo que hacer cada 2 meses, ¿sí me explico? Entonces, aquí es donde decimos, mientras el material tenga mayor resistencia a la corrosión, obviamente el mantenimiento es más largo. Si yo hago mantenimientos más frecuentes, puedo utilizar materiales de menor resistencia a la corrosión. Y esa ausencia de resistencia a la corrosión la compenso con la limpieza constante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí agarro lo que aplique, me agarro su valorcito y voy a sumar. Al final ya tengo todos los valores de cada sección y hago mi sumatoria y me voy a ir a esta tabla. Y esta tabla me dice que si el valor se encuentra entre 0 y 2, quiere decir que el acero inoxidable 304 o el 304L incluso nos da la opción de un 441, que es un ferrítico. Es una opción que no va a tener problemas de corrosión y es al más bajo costo posible, ¿verdad? Si el valor ya es de 3, quiere decir que el 304 ya no es suficiente y requiere uno de mayor resistencia a la corrosión como el 316. Si el valor es de 4, quiere decir que ya el 316 tampoco es suficiente y requiere utilizar un acero inoxidable con un 317, que tiene mayor resistencia a la corrosión que el 316. Y si ya de plano el valor es de 5 o mayor, yo ya demando aceros inoxidables muy resistentes, como pueden ser los duplex, o pueden ser un 904, ya muy elevados resistencia a la corrosión del material. Y acuérdense que esto nos lo va a dar el análisis del entorno en el cual va a estar nuestro producto, ¿vale? Entonces, así está estructurada la herramienta y así es como vamos a obtener la información. Ahora, hagamos el ejercicio para que veamos cómo vamos a obtener la información y cómo lo vamos a ubicar en la tabla. Muy bien, entonces, recordemos, está en la zona industrial de San Luis Potosí, el acabado superficial es 2B o BA, es liso, sin rayado. Aquí nos dan información adicional que debemos de conocer para poder determinar qué valor aplicamos en el material, y es de 5 micropulgadas, sin limpieza y obviamente va a contener hidróxido de sodio al 20% de concentración. Bueno, vámonos por secciones. Sección ambiente. ¿Cómo es el ambiente en la zona industrial de San Luis Potosí? ¿Ok? Rápidamente ya lo tenemos definido, es una contaminación industrial, donde hay gases agresivos, hay óxidos de hierro, químicos, etcétera, etcétera, cuya agresividad es de baja moderada. Por lo tanto, le corresponde un valor de 3 en el ambiente. Ok, entonces tomo el 3 y me lo llevo. No estamos a nivel de mar. Obviamente la sección de a qué distancia de la orilla del mar te encuentras no aplica, no la tomo en cuenta, así como tampoco la de la opción de la sal para derretir el hielo, porque en San Luis no neva. Entonces no se hace esa práctica, por lo tanto esa parte tampoco la voy a tomar en cuenta. Entonces me paso hasta lo que es el clima. ¿Cómo es el clima en San Luis Potosí? Bueno, yo les puedo decir que es un clima caliente o frío con humedad típicamente por debajo del 50%. Por lo tanto, le corresponde un valor de -1. Entonces llevamos 3 menos 1, ahorita llevamos 2, ¿verdad? Ok. Llegamos a la parte del diseño, acuérdense, cuando lleguemos a esta sección hay que ver cuáles aplican y tomar todos los valores que corresponden. Bueno, primero, rugosidad. ¿Cómo es la rugosidad del material? Es de 5 micropulgadas. Vamos a ver en dónde cabe ese valor de 5 micropulgadas. Vámonos aquí. Aquí nos dice si nuestra superficie está decapada, electropolida o tiene una rugosidad menor o igual a 0.3 micras o 12 micropulgadas. Aquí cabe, ¿no? Porque tenemos una rugosidad de 5 micropulgadas y aquí nos dice que máximo 12. Si ese es el caso, el valor que le corresponde es un -2. ¿Ok? Entonces, del material, el valor que voy a tomar va a ser un -2. Y teníamos 3 menos 1, 2 menos 2. Ahorita llevamos 0. Pero acuérdense que también vamos a considerar lo del diseño. Entonces vamos a ver cuáles de estas alternativas de diseño aplican y si es que aplica alguna, hay que tomar su valor. Ok, nos dice, ¿está expuesto para una fácil limpieza de la lluvia? Sí, sí, pero nos da un valor de 0, nos suma en el resto, pero bueno, sí lo consideramos. ¿Tenemos lugares cubiertos o cavidades sin sellar? No tenemos lugares cubiertos, acuérdense que el tanque va a estar a la atmósfera, a la intemperie.
Y cabe sin sellar, pues vamos a suponer que no las tenemos, ¿verdad? Porque pues, en el diseño no nos lo permite, entonces no aplica. Bueno, al no aplicar, pues obviamente no vamos a tomar este valor, no lo vamos a brincar. Tenemos superficies horizontales. Superficies horizontales, no, es un tanque cuya tapa es toriesférica, tiene un cierto declive, entonces cuando llueve, pues el agua drena y luego las paredes son verticales, el agua drena, entonces no hay superficies horizontales, entonces tampoco lo vamos a tomar en cuenta. Como no lleva pulido, pues entonces esta parte de que si es horizontal, tampoco lo vamos a tomar en cuenta. Y el único valor que vamos a tomar de esta sección es el -2 y hasta ahorita llevamos un valor de 0. Llegamos a la sección de mantenimiento. Recordemos que el cliente dijo que nunca lo quería lavar. Por lo tanto, el valor que le corresponde es 0. ¿Cuál es nuestro resultado final? Es de 0. ¿Y qué nos dice la tabla si el valor es de 0? Que el acero inoxidable adecuado para ese tanque que va a estar en el ambiente que ya dijimos de San Luis Potosí, en el clima de San Luis Potosí, con la condición de rugosidad superficial y sin que tenga implicaciones de diseño que le pueden afectar, este es el material que me va a funcionar sin que el tanque se genere de corrosión. Esto es lo que me dice la herramienta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Primero, la herramienta número 1 me dijo que el acero 304L era el material que yo podía utilizar para hacer mi tanque porque tenía una excelente soldabilidad, era un material disponible y de las alternativas que me arrojó era el más barato. ¿Ok? Luego, el análisis del entorno de ambiente, clima, material, diseño, mantenimiento, también me dijo que el 304 es el material adecuado. Entonces aquí ya confirmé que este material es igual a este y por lo tanto este es el acero inoxidable que voy a utilizar, lo voy a poder soldar, o sea, no voy a tener problemas de soldadura, lo voy a poder conseguir fácilmente, barato, va a soportar el ambiente de San Luis Potosí, el clima, el diseño y el material por su rugosidad y el mantenimiento, la ausencia de mantenimiento. Me dio un valor de 0 y por lo tanto el 304 es el material que voy a utilizar. Pero ya lo confirmé con la herramienta, ¿verdad? Después de haber hecho un análisis de las condiciones que pueden afectar el desempeño del material. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos resueltas las dos partes. Ahora, no es cierto. Porque ¿qué nos dice el tanque? Déjenme regreso. Que va a contener hidróxido de sodio al 20%. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya resolvimos dos partes. La primera parte fue la de la manera de fabricar el tanque con la herramienta número 1, la resistencia a la corrosión del material para el entorno en el cual va a estar expuesto mi material, también ya lo despejamos. Sin embargo, aquí tenemos todavía por resolver esta situación, el hidróxido de sodio, que es lo que va a contener ese tanque. Entonces, para despejar o para responder a esa pregunta, nosotros tenemos que apoyarnos en las tablas de corrosión que existen en la literatura. Aquí ya traigo la tabla del hidróxido de sodio. Entonces, la concentración es al 20%, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice esta tabla de corrosión del hidróxido de sodio al 20% de concentración? Aquí está el 20%. Nos está diciendo que que el 304L a esta concentración a temperatura de 20 grados centígrados y a 90 no tiene problemas de corrosión. Nos da un valor de 0. Un valor de 0, aquí está lo que nos quiere decir cada valor. Dice, si el valor que te presenta la tabla es de 0, quiere decir que el material tiene resistencia a la corrosión generalizada, tiene una pérdida de espesor de pared inferior a 0.1 milímetros al año. Entonces, es un material que también va a contener la sosa cáustica a 20% de concentración, entre 20 y 90 grados centígrados, y no voy a tener problema de corrosión. Entonces, aquí ya, entonces también lo que va a contener el tanque, el 304 lo soporta. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el resultado de esta tabla me hubiera dicho que el 304L no era suficiente y que tenía que haber utilizado un 316? ¿Sí? Porque el 304 puede sufrir de corrosión.
Entonces, ¿qué hubiéramos o qué tenemos que hacer? Bueno, en este caso, a quien le debemos de hacer nosotros caso, valga la redundancia, es al resultado que nos da lo que va a contener. Lo más importante es que el producto que yo voy a contener no me genere corrosión en el tanque, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, si aquí el resultado hubiera dicho que el 316 era el material que debía utilizar, yo le debía haber hecho caso a ese resultado. Y entonces ya o el 304 no me hubiera funcionado porque no tiene la resistencia para soportar el embate de este agente químico. Y el 316 sí. Entonces ya tendría que hacer yo decir, bueno, entonces el 316 es el que debo utilizar para que pueda tener mi tanque sin problema alguno. ¿De acuerdo? Entonces, de este ejercicio, la conclusión, ¿cuál es? Dice, el acero inoxidable 304 es la opción más económica y disponible que satisface mis necesidades de materia prima para el tanque que quiero desarrollar, sin que se desarrolle corrosión en el ambiente bajo el cual estará expuesto y que resistirá la agresividad del componente que va a contener. ¿De acuerdo? Esa es la conclusión. Pero insisto, si nos hubiera dado un valor distinto, un acero inoxidable distinto, como un 316, el acero inoxidable que deberíamos de utilizar tendría que ser el 316, porque lo que tiene más peso es, vamos a decirnos, al contrario, ¿verdad? ¿Qué nos dicen las tablas de corrosión? Y luego el ambiente y luego la manera de fabricar. Estas tablas de corrosión las pueden encontrar en nuestra página de internet. Se meten a nuestra página de internet, que es www.minox.org.mx, se van a la sección de que conoce el inoxidable y van a encontrar un material que se llama ABC del inoxidable. Ustedes le dan clic en donde dice ABC del inoxidable y les va a desplegar 3 tomos que están en PDF y los pueden descargar. En el libro A, al final del libro A, ustedes lo abren y vienen tablas de corrosión que nosotros ahí plasmamos en esa publicación. Y ahí pueden consultarlas. O si tienen dudas sobre un producto que van a contener y no tienen la información, nos pueden consultar y con eso ya les daremos el inoxidable que puede manejarse adecuadamente o que puede manejar adecuadamente su producto que están buscando. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, realmente el uso de las herramientas no es nada complicado. Simplemente es obtener la información de las gráficas de qué es lo que yo requiero, ver cuál de los materiales es el que cumple con ello y hacer esa selección. Y luego, si mi aplicación va a estar en exteriores, evaluar el entorno, conocer el entorno y de eso, con base en ello, obtener la información sobre el inoxidable que va a soportar adecuadamente. Y si es igual, entonces ya la hicimos. Si es diferente, pues obviamente le vamos a dar más peso al entorno que a lo de la fabricación, a la herramienta 2 sobre la herramienta número 1. Y si ya implica contener productos agresivos como los tanques, entonces le vamos a dar más peso a la resistencia a la corrosión del material con el producto, después le vamos a dar peso al ambiente y al final lo de la fabricación, que es la herramienta número 1. Entonces, realmente ahorita nos llevamos tiempo porque pues, hay que explicarla, hay que explicar la herramienta, hay que ver cómo funciona, cómo está estructurada, cómo se maneja. Pero ya una vez que la tengamos conocimiento y la dominemos, esto lo hacemos en 10 minutos a lo mucho. Realmente es muy, muy sencillo. De hecho, ahí en nuestra página de internet también, ustedes se meten a la página de Minox, les va a salir unas pestañas en la parte superior. Hay una que dice herramientas para profesionales, ustedes le dan clic ahí y luego se va a desplegar ciertas opciones. Se desplazan hacia abajo y van a encontrarse una pestaña que dice sistema de evaluación del lugar y del diseño. Le dan clic ahí y se van a desplegar 3 ventanitas. Una es la descripción de la herramienta, como lo que acabamos de ver. Otra, las tablas que están aquí. Y una tercera parte que dice casos reales de estudio. Si ustedes quieren familiarizarse más con el manejo de esta herramienta, yo les sugiero que se metan a esa parte de los casos reales de estudio. Ustedes lo abren y van a encontrar como 15 o 16 casos reales que ya están resueltos. Entonces, lo que yo les sugeriría que hicieran es que abran
un caso de estudio, el que ustedes quieran, vean la información y hagan el ejercicio. Resuélvanlo ustedes. Ahí viene ya resuelto. Entonces, ustedes saquen la información, resuélvanlo y luego comparen sus resultados. Y vean si fue igual o vean en qué se equivocaron. Y eso nos va a llevar a analizar, a ubicar mejor la información dentro de la tabla. Entonces, la ventaja de esta herramienta número 2 es que hay casos, 15, 16, que ustedes pueden consultar y pueden ver cómo se maneja la información, que es algo como lo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto finalizamos lo que es la charla.